Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Pregunta para la reflexión en el rincón y la esquina. ¿Qué es lo realmente importante? Número 1. El helado. Número 2. Las peleas de agua. 321. Reconciliarse después de discutir. 516. Ganar algo. 517. Tener tanta confianza con alguien como para que mires si llevas brócoli en los dientes. Sí. Número 4. El color amarillo. El color amarillo. Número 5. Las cosas con rayas. 654. Marlon Brando. Número 14. La cama. Exacto. 994. Los peluqueros que escuchan lo que quieres. Eso es vital. Qué importante, que es tan importante. Qué importante, que es tan importante. Qué importante, que crees tan importante. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué te parecerá fatal que te lo diga aquel día que esté tu nombre en una esquela? Más allá de que le duela a tu pariente, tendrá un peso equivalente. Marta Sanz, buenos días. Buenos días. ¿Nerviosa por la presentación esta tarde del libro? ¿Amarilla? Amarilla campanilla. ¿Amarilla? Estoy muy amarilla. Pues mira, te voy a decir una cosa, campanilla. te has levantado muy guapa. Ay, tú también, Sí, Ángel. te has levantado. Hoy tienes el guapo subido. Muchas es un gracias. Es un buen Oye, día. qué bien, es venga. un buen día para que presentes tu libro. A mí es lo que más me gusta que me digas. Pues Sí, ya qué está. guapa. Pues fenómeno. Venga, adelante. Manuel Delgado, buenos días. Hola, buenos días. Sí que estáis guapas. No os veo, pero... Tú también lo intuyo, estás ¿no? guapo, ¿eh? Yo sí te he visto y también estás guapo, ¿eh? ¿Vale? Resultón. Venga, vamos con el tema. ¿Y si el rincón y la esquina se rigiera por un protocolo y tuviéramos que empezar por orden de importancia? Imaginen, ¿eh? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? Tendríamos un problema porque aquí no hay más importantes. Aunque si alguien quiere darse importancia, este es el momento. Marta, ¿quieres darte importancia? Hombre, yo creo que la importancia, Ángels, nos la tienen que dar los demás y que darse importancia y darse pisto, como se dice. Sí, darse el pisto. Te estás dando ahí mucho pisto, es una cosa que está muy fea. Pero a veces también es cierto que hay que dar un golpe encima de la mesa y reivindicarse y construirte tú frente a una realidad hostil, porque hay veces que las agendas las marcan los dueños de las palabras y que son los que siempre dicen, no, lo tuyo para mañana, Sí, lo que es sí, importante es esto esto. es hoy, ¿no? En los partidos de clase las mujeres esta experiencia la tuvieron muchas veces. No, esto lo contaba muy bien en la serie Las abogadas Sí. de Manuela Carolina. No, es que esto de las feministas, esto es que ahora hay cosas más importantes. Bueno, pues hay veces hay que decir, mira, es que esto va sinérgicamente. Hay veces que hay que darse importancia. Claro. ¿Tú eres de darte importancia, Manuel? No. Tengo muchos defectos, pero creo que el de la vanidad, ¿no? Realmente no me creo importante. Bueno, para nosotros sí. Bueno, según para qué, para No, quién. pero para Es que nosotros esto sí es eres así, importante. Ahora mismo para Sí, nosotros, Claro, para es que nosotras eres muy importante. Importante en relación a qué. No es importante, no importante, es más importante que ¿Qué? o menos importante que, como todo en la vida. Ahora entraremos ¿No? en el detalle de si es de qué es más importante que, porque claro, tiene que existir la comparación para poder hablar de importancia. Dejando los egos, dejando esto de tirarse el pisto, lo realmente importante, Marta, ¿qué sería? A mí me ha venido a la cabeza, ¿os acordáis de aquella frase maravillosa de Typical? Pero hoy hablaremos Sí, del gobierno sí. en un programa de la tele, y decían, hoy hablaremos del gobierno, y a renglón seguido hablaban de lo que les salía a ellos de las narices, de lo pequeño, de lo absurdo, de ese hijo que se llamaba Pachín esperando al autobús con su padre en la marquesina, y entonces el niño decía, parará papá, y el padre decía, parará Pachín, y aquello era la invención de la música, ¿no? Pero Typical jugaban con eso, pero hoy hablaremos del gobierno porque parece que el gobierno es lo único importante que hay, y las únicas conversaciones importantes son las que versan sobre el gobierno, son las de altura. Lo institucional, lo grande, lo universal, la corbata. Tú lo sabes muy bien, Ángels, que las mujeres siempre hablamos de sandeces. Sí, lo nuestro no tiene importancia claro, habitualmente. y las conversaciones de empaque se mantenían siempre en el salón de fumar al que no tenían acceso las señoras. Al que se retiraban los hombres después de la cena. Claro, y las minucias, lo pequeño es nuestro territorio, y el despacho de papá siempre fue más importante que la cocina de mamá, la tabla de la plancha menos importante que
que los planos del arquitecto o el martillo del mecánico. Y bueno, creo que el otro día hablábamos de los cuidados y de su importancia y quedó claro que esto no. Y yo siempre recomiendo un ensayo de Paca Aguirre titulado que planche Rosa Luxemburgo, que coloca el asunto en su lugar, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo hemos aprendido que las minucias son absolutamente trascendentales y que hay veces que cuando estamos hablando de la lista de la compra y del té que tiene que comprar una criada a principios del siglo XIX en Londres, eso no es menos importante que todas las tropelías que cometió la Compañía de las Indias Occidentales a lo largo y ancho del mundo en ese momento, porque además están las dos cosas relacionadas. Tremendamente relacionadas. Muy ligadas. Total, entre pitos y flautas, como del único que se nos permite hablar es del gobierno, la próxima semana hablaremos del gobierno. Eso. Vamos a seguir hablando de lo importante a la vuelta de esta pausa de publicidad y ve pensando, Manuel, porque a la vuelta te pregunto a ti qué es lo importante. Una pausa, seguimos y 900-100-800. También queremos que ustedes colaboren con nosotros para que nos cuenten qué es para ustedes lo importante. Insistimos en eso de que apartamos lo obvio, que ya sabemos que la salud es importante, que la familia es importante, cosas que para ustedes son importantes, que a lo mejor es lo que decíamos, a lo mejor es una pequeña minucia, pero para ustedes es muy importante. 900-100-800. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Pues aquí estamos, en el rincón y la esquina, hablando de eso precisamente con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Estamos hablando de lo importante. Venga, Manuel, para ti, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante, en primer lugar, lo que hay que hacer es lo que siempre hace Marta, que es mirar en el diccionario la RAE que dice, y lo pone claramente. Importante, lo que importa. Vale. O sea que vaya mierda de definición. Vale. Porque estamos como estábamos. Pero ahora, claro, a ver, lo importante es lo contrario de lo exportante, por ejemplo. Lo importante es... ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? No, bueno, ha sido bueno esto. Una cosa graciosa, bien. Claro. Entonces, lo interesante, lo relevante, no sé, lo destacado, es muy elástico. Ya he dicho que es, en efecto, bueno, creo que como todo, es relativo. Entonces, a ver, puestos a dudar, y para no discutir, que tienes un problema, que si no entiendes el sentido de la vida, si de pronto estás así, tal, ¿qué es lo importante? Te lo dice Gilbert Bécaud. Lo importante es la rosa. C'est la rose l'important. C'est la rose l'important. C'est la rose, crois-moi. Ahí está Gilbert Bécaud. Lo importante es la rosa. Pero, Manuel, más allá de la rosa. Sí, es lo más importante, no puede haber nada más allá. En todo caso, antes, en el orden de las prioridades, viene pues todo lo demás. Y esto hay que ver en qué contextos se emplea esa expresión de que es importante. Pero puede ser una cosa así, digamos, cósmica. Me importa una mierda todo lo que puedan decir acerca de lo que yo hago. Línea, Alaska. ¿A quién le importa lo que yo hago? ¿A quién le importa lo que yo digo? Porque en el fondo es un criterio, o sea, me la suda. Que es una forma de decir que no me importa. Porque ¿cuántas veces dices tú eso? ¿Y a mí qué me importa? O que me importa, o a ti qué te importa. ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? que mira, ¿qué te importa?
Pero tú piensas, ¿no? La manera como usamos esa expresión. Ahora, es que preparando el programa he enloquecido y de pronto me han venido un montón de referencias a la cabeza. Por ejemplo, ¿qué me importa de ti? Pongamos por caso. Lo que dice Oliverio Girondo en aquel poema que luego sale en El lado oscuro del corazón. No sé, no me importa un pito. Que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de ego, un cutis de Durazno o el papel de lija. Lo que no les perdono es que no sepan volar. Igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz. Sí. ¿Qué más está? Es que he puesto un montón de temas y a ver si caben. Yo ya digo, rollo batería. Otro ejemplo es el de, oye, no sé qué me estás diciendo, pero no me estoy creyendo nada. Que es esa canción preciosa de Luz Casal, ya sabéis, que dice, tú juegas a quererme y yo juego que te creas que te creo, que la empleo en clase para explicar que la sinceridad siempre es un fraude. Nunca decimos lo que pensamos, ni siquiera yo. Decimos siempre lo que queremos que los demás crean que pensamos. Y esto es lo que le dice ella, o sea, vale, lo que te dé la gana tú, pero no me estoy creyendo nada. Tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que te creo. Escucho tus bobadas acerca del amor y del deseo y no me importa nada. Y aún una referencia más en esta batería. Sí, la última. Venga. A ver, ¿qué es lo que me importa? Ante según quién. Si lo quieres, si la quieres me importas tú. Y solamente tú. Y nadie más que tú. Y punto. Ya está. Y esto los Panchos lo dicen. Mira cómo lo dicen. Y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú. Y nadie más que tú. Vamos a dejar respirar a Manuel, que ha enloquecido con tantas referencias. Sí. Sobre... Uy, no, me reprimí. ¿Te has reprimido? Porque yo he entrado en barrena ya de pronto. Tú también tienes tus referencias, Marta. Sí, pero antes tengo que contestar a Manuel que yo con el poema de Girondo discrepo y cada vez vuelo menos. No, sobre todo si me dicen que tengo que volar, pues yo voy y no vuelo y que me da igual que a Girondo le importe o no le importe mi aliento insecticida. Escucha, ese poema es de los años 20, 30. Que sí, pero que no. En la película lo arreglan, ¿eh? Sí, porque al final es ella la que dice, vete a la mierda que no sabes volar. Sí, pero... en la que sale Benedetti. Luego lo arreglan, vamos a pero... con Oliverio Girondo. Pero bueno, no nos vamos a meter con Oliverio Girondo, pero el ¿A quién le importa de Alaska? Yo cada vez lo asocio más a Isabel Díaz Ayuso. Yo lo siento mucho, pero ¿a quién le importa lo que yo hago? ¿A quién le importa lo que yo diga? Hombre, no sé, chica, depende. O sea, hay cosas que dependen. La de los Panchos me la bailaba con Manuel. De hecho, creo que la semana que viene me la voy a bailar con Manuel porque estáis juntos en porque Barcelona. Me voy a Barcelona. Y respecto a lo ¿Es de... una amenaza? No, es una muestra de cariño y que te realidad. voy a pegar un abrazo que te voy a dejar temblando. Y porque a mí no me va bien por agenda, porque si no estaríamos los tres, temblando. Pero no puedo. Y respecto a la de Luz Casal, que es una canción maravillosa y que nos ha hecho muy fuertes a muchas mujeres, a mí me encantaría en la vida decir que algo no me importa nada, pero es que no me sale. O sea, yo me siento como el Felipe de Mafalda. ¿Os acordáis aquel personaje del Felipe de Mafalda que era una cosa? Pues a mí me pasa eso. Y el tema musical que yo me pido hoy con todas mis fuerzas es ese maravilloso que cantaba Alberto Pérez en La Mandrágora, que se titula Nos ocupamos del mar, sobre todo esa estrofa que dice yo lo que tiene importancia, ella todo lo importante, ese matiz entre lo que tiene importancia y todo lo importante me parece bellísimo, sobre todo porque se está hablando de la división de las tareas, de la actividad y el descanso, de la noche y el día, de ella y él y de las interrupciones de la publicidad. Porque al final lo más importante de todo son los anuncios. Aquí en este programa hemos dicho muchas veces que sin las pausas no hay sentido. Las pausas son importantísimas en las palabras, en todo. Pero las más importantes son las pausas publicitarias. Aquí pensamos que en El Rincón y la Esquina es importante lo que piense Manuel Delgado. Falso. Aquí en este programa lo que importa es Rosa Márquez. Que si te das cuenta ha hablado ya hace rato, o sea, la he priorizado. Hace ya un ratito, y creo que esto Alberto Pérez lo tenía clarísimo. Mira, así empezaba Alberto Pérez. Igual que en televisión, interrumpen la emisión para anunciar un brebaje o un masaje.
Interrumpo mi canción y coloco aquí un mensaje. Y esta es la parte de la canción donde aparece la estrofa que Marta nos ha subrayado. Todas las cosas tratamos, cada uno según es nuestro talante. Yo lo que tiene importancia, ella todo lo importante. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado y mi voz en su costado. Qué bien esto. Qué bonito. Mira, vamos a otra referencia, en este caso una referencia televisiva, porque hay una serie que se llama Cristo y Rey y recrea la relación entre el domador Ángel Cristo y la actriz Bárbara Rey y recupera unas imágenes de una entrevista que José María Íñigo le hizo a Bárbara Rey en Televisión Española. Vamos a escuchar un fragmento y después les vamos a explicar por qué aparece aquí este fragmento. ¿Qué buscas en la vida, Bárbara? Bueno, pues es muy difícil de contestar esto. Busco muchas cosas, pero no sé. Seguir trabajando sobre todo y amor. ¿Amor de amor? Amor de amor, que es lo más bonito que hay. ¿Te parece poco? Amor de un hombre. ¿De quién? ¿De un hombre? Amor de un hombre, digo. De un hombre y de muchas cosas. El amor solamente no es solamente puede ser de un hombre, del trabajo, de muchas cosas que hay en la vida muy bonitas. Que te lo traigan los reyes este año, ese amor que estás buscando, Bárbara. Vale. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. A ver, Marta, que la referencia es tuya. ¿Qué hace aquí Bárbara Rey? Bueno, vamos a ver, aquí en esta sección tenemos fama de hablar, todo el mundo lo sabe, de macroeconomía y de Kierkegaard y de no sé... De elevarnos un poco. Y de si P entonces Q y todas estas cosas, pero yo os lo digo de verdad, para mí el mundo este del corazón cada vez es más importante, no solamente por el dinero que moviliza, sino porque sus historias muchas veces están reflejando los mecanismos de poder. Yo digo de verdad y genuinamente que a mí Bárbara Rey y Mar Flores me flipan. O sea, pero me flipan muchísimo y de hecho a Bárbara Rey la saqué ya en una novela y Mar Flores, El día menos pensado, por ahí andará. No es broma. Me parecen temas apasionantes e importantísimos, no porque me distraigan de lo importante o me alienen de lo importante. Que esto le puede pasar a mucha gente. Que le puede pasar a mucha gente, sino porque si una rasca bien y se mete por debajo de los asuntos, pues oye, son muy representativas. Luego, aquí usamos mucho la expresión, o yo por lo menos la uso mucho, aquella de que lo personal es político y de tanto usarla me ha hecho llegar un poco a la conclusión de que parece que estemos dando relevancia a lo personal por el hecho de que sea político y eso está muy bien, pero quizá tendríamos que reivindicar también lo personal por lo que tiene de personal y lo político por esa parte que nos afecta persona a persona, cosita a cosa. Y enlazando con lo que decíamos al principio, una reflexión poética, porque claro, hoy es el día, hoy para mí es el día amarillo, yo en ese poemario hablo de que las cosas importantes son precisamente las que no tienen ninguna importancia. Por ejemplo, morirse, que nos pasa casi, es un pensamiento. No, casi no nos pasa a todos. Una reflexión alegre, sí, ¿no? Pero sí. Bueno, así hay que tomárselo. A ti, Manuel, ¿qué te pasa con la gente que dice, eso no tiene importancia? Bueno, antes déjame decir que dirigí un TFM del que siento muy orgulloso, que era únicamente sobre 3 poemas de los 20 poemas para ser leídos en el tranvía de Oliverio Girondo. El TFM hombre, digo porque... Que es maravilloso, Oliverio Girondo, hombre, claro que sí, hombre, que sí. Es un poeta que no le vamos a quitar importancia a Oliverio Girondo, que sí, que sí. Bueno, en efecto, hay gente que dice, no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? A ver, mira, me lo vas a repetir ahora. ¿Qué es lo que dices que no tiene importancia? Porque es mentira. Hay una película francesa que está en Filmin, como todas las que mencionamos, que se llama Pequeñas mentiras sin importancia. Y tiene razón, Marta. Cuando alguien te dice, no tiene importancia, desconfía. Y no te lo creas porque tenemos que estar seguros de que lo que te he dicho es importante. Es realmente importante. Por eso la intención justamente de desactivar la importancia que le has dado mencionándolo como sin querer. Pero sí. Mira, hay un poema precioso de León Felipe que se llama Qué lástima,
que es básicamente don Felipe, que le llama poema autobiográfico, que cuenta que al fondo pues él no tiene nada de qué sentirse especialmente orgulloso ni vanidoso, nada de lo que hablar en términos solemnes, y que al final acaba en un pueblo de la Alcarria y tal, y dice que cada mañana ve pasar por delante de su casa a una niña que cuando pasa se le pega a la ventana, al vidrio de la ventana, y le llama tonto, pero que un día pues se nos muere la criatura y la ve pasar justamente en un ataúd pequeño que llevaba una tapita, digamos, de vidrio, por la que se le veía su cara, que le recordaba justamente la cara que aquellos días de antes le decía qué tonto que eres. Y hay una versión, digamos, recitada de Paco Raval, que es sencillamente estremecedora y que dice justamente eso, digamos, que cuidado con lo que no es importante, porque es lo que más importa. Pues la vamos a escuchar, esta versión. Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas, porque no tengo una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada, y soy un paria que apenas tiene una capa, venga forzado a cantar cosas de poca importancia. Capítulo de no tiene importancia. ¿Querías apuntar algo, Marta? Es que cuando escucho a Paco Raval es que me parece... No, y además es que, bueno, este poema de León Felipe es absolutamente memorable, y en el sentido en el que es memorable a lo mejor es importante. Yo quería quitar un poco de hierro y habéis visto en esas películas que aparecen pues los nobles, los criados, los no sé qué, que a lo mejor uno tira un jarrón y entonces le dice la marquesa, ay, no se preocupe, no tiene ninguna importancia. Entonces, hay veces que cuando te dicen que algo no tiene ninguna importancia, te están perdonando la vida. Es como un gesto de superioridad, decir, pringada, este tema que a ti te preocupa tanto, en realidad para mí es una minucia. Entonces, a mí algún día en la vida me gustaría decirme, no te preocupes, Ángels, no tiene importancia. Pero más en ese tono que lo estás diciendo, y con esa actuación de actriz de Hollywood que estás haciendo. Esto es. Manuel, también puede pasar lo contrario, ¿no? Cosas a las que les damos mucha importancia, pero que se desinflan. Claro, creo que, oye, no había para tanto, eso también nos pasa. Lo que nos angustió, lo que nos preocupó, y al final tampoco daba para tanta angustia. Ahí, mira, hay un director que se llama Marc Ferrer, que es muy bueno, me interesa mucho. Tiene varias películas en Filmin, que hace películas sin importancia, siempre entre comillas, ya sabemos que es justamente lo contrario, pero que tiene una frescura y una verdad cinematográfica esencial, ¿no? Todo lo que pasa en esas películas parece sin importancia, a pesar de que a mí se me antoja que es un ejemplo de lo que decía Paul Valéry, de que lo más profundo es la piel, es decir, lo más profundo está en la superficie, que no tiene por qué ser lo banal, ¿no? Y tiene una película que se llama justamente Nos parecía importante, que tiene que ver justamente con eso, lo que nos parecía importante y que luego pues quizás tampoco lo era tanto. Entonces al final Axel está acorralado, pero él está ahí apuntando a los Gaster con la pistola, y los Gaster tienen como su pistola en el suelo. Pero como aparecen Marcos y Sofía, pues él se gira y los Gasters aprovechan para coger la pistola del suelo y le disparan, y entonces él ahí cae muerto a cámara lenta, lo vamos a hacer, y así se acaba la película. Vale, pero yo creo, Marcos, que deberías hacer algo más comercial, pero sin dejar de ser independiente, ¿lo captas? Algo tipo Wall Street. Por ejemplo, una película en la cual el presentador se vuelve loco, mata a todos sus compañeros, se cambia de sexo y encima gana el concurso de Miss España. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Cada día tengo menos amigos, pierdo el culo contigo, solo quiero salir. Pero sabes que me escondo en tus mensajes. Por el día que no me miras, pero llega la noche y solo estás para mí. Si apostara todo al rojo ganaría. Aquí estamos en el rincón y la esquina con Marta Sanz, con Manuel Delgado, hablando de lo importante. Hablábamos de la importancia de las pausas, de la publicidad, de la publicidad. Paramos, pero llamemos a la gente por su nombre. Es verdad. No es Brian F. Es Bryce
F. Vale. Pero la culpa la tiene Brian, que se nos mete en nuestra, la nuestra culpa, vida. La culpa la tiene Brian por llamarse Brian. Claro, el que se mete en nuestra vida. Claro. y lo tenemos. Venga, hasta luego, Páramo. Estamos, pues eso, hablando de lo importante. Pedimos también la colaboración de los oyentes para que nos cuenten lo que para ellos es importante, más allá de aquellas cosas que yo creo que compartimos todos. Maneras de acercarnos a lo importante. Marta, venga, busquemos otras maneras. Bueno, hay otra manera de acercarse a lo importante, que es pensar en aquello de lo que se carece, que los temas y la agenda de lo importante están definidas por la precariedad. La vivienda sería un ejemplo de esto. Claro. La importancia, que lo ha comentado al comienzo Manuel, también se relaciona con las jerarquías. Elegimos unas cosas frente a otras y en esa elección muchas veces lo que estamos haciendo es sopesar lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que queremos conservar, lo que queremos cambiar, ¿no? Entonces, a mí puede importarme lo que no tengo o lo que de ningún modo quiero perder. La salud, el amor, el dinero, estas generalidades. Pero el caso es que establecemos una jerarquía y colocamos unos asuntos delante de otro. Los medios informativos, que esto hay que decirlo, marcáis cada día lo que es importante de un modo muy, muy evidente, y entiendo que eso es una gran responsabilidad, y en realidad yo creo que todas las personas que tenemos una voz pública señalamos lugares de interés, cada día rellenamos el conjunto de lo que es importante, pero también es cierto que hay veces que una gilipollez leída con grandilocuencia Sí. puede parecer absolutamente trascendental, y a veces algo interesantísimo dicho de pasada o colocado en un lugar no relevante pasa sin darnos cuenta. Tenemos mucha responsabilidad, Ángels. Claro, en la elección de los temas hay muchísima responsabilidad. Y en el tratamiento y en todo, sí. Entonces podríamos decir, Manuel, que depende, ¿no? Bueno, pero todo es así. El Jarabe de Palo tenía un tema que lo decía, depende. Sí. Pues claro, a ver, mira, y luego, importante, distinguir entre lo fundamental, lo indispensable, lo necesario y lo importante, que no tienen por qué ser lo mismo. Hay una película del Jim Jarmusch que se llama Noche en la Tierra, de los taxistas, que igual habéis visto, muy buena, en que hay uno de los sketches, es el de un negro. He dicho negro, no digo afroamericano, ni de color, ni de colorines, ni racializado. Es negro porque el negro es un color bello y porque yo tengo un gran respeto por el Black Power, ¿sabes? Clásico que soy, perdonadme. Y entonces, bueno, de pronto, digamos, quiere volver a Brooklyn y no le pilla ningún taxi, finalmente consigue que se pare uno, que finalmente descubre que conduce un tipo que viene de la Alemania Oriental, que había sido donde trabajaba como payaso, que no conoce Nueva York, no sabe inglés y tampoco sabe conducir un coche eléctrico como el del taxi. O sea, un desastre total. Se hacen grandes amigos porque los dos llevan un gorro de orejeras. El caso es que después de hacerse buenos amigos, pues toca pagar la carrera, pero como son tan colegas en el trayecto, se han hecho tan colegas en el trayecto que al final al taxista le da un poco de apuro coger el dinero, porque además quien conduciera era justamente el afroamericano. Entonces le dice una cosa muy bonita, no está doblada, pero se entiende bien. Dice, oye, mira, lo dice así, la traducción es mía. Oye, yo necesito el dinero, pero el dinero no es importante. Esto es muy bueno, ¿eh? Una cosa es lo indispensable y otra cosa es lo importante. Mira, vamos a escuchar, aunque no esté traducida, se entiende. Sí. Es New York, Helmut. Ich will dir sagen, money is... Ja, money. It's not important for me. I'm a clown. I need it. It's not important for me. Yeah. Necesito el dinero, pero soy un payaso. El dinero no es importante. Y en muchas ocasiones es muy bueno. Y en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, es algo que ya ha salido aquí en la conversación, lo importante no es lo obvio, no es lo que se ve, no es lo que se dice o lo que se escucha, Marta. Efectivamente, lo que no se dice a veces es lo más importante, eso que se enseña todo el rato en los talleres de escritura. Decimos, lo que importa en un texto es la masa sumergida del iceberg, lo no literal, lo periférico, lo sugerido, la zona de interés de Jonathan Glazer, lo que queda fuera del enfoque principal de la cámara, ¿no? En el arte se juega muchas veces con eso, aunque a veces también en el arte importa lo literal, se apunta hacia lo que se apunta y el jardín es el jardín. Y luego tenemos esa maravillosa secuencia de la gran belleza de Sorrentino, en el que la santa dice algo así como que solo come raíces. ¿Por qué? Le preguntan por qué, dice, porque las raíces son importantísimas.
La gran belleza, Paolo Sorrentino. ¿Por qué no ha vuelto a escribir un libro? Buscaba la gran belleza, pero no la he encontrado. ¿Sabe por qué solo como raíces? No, ¿por qué? Porque las raíces son importantes. Y si hablamos en primera persona, Manuel, ¿qué es lo importante para ti? Que es la pregunta que formulábamos a los oyentes. Pues es lo que estamos diciendo. Depende, porque es siempre importante en relación con algo, que lo es menos, ¿no? Mira, yo me hago un poco un balance acerca de mi propia vida y lo que creo que es mentira, lo que he creído que son mis decisiones. Pero oye, de verdad, yo soy un cínico, en el sentido mejor de la palabra, porque no me creo en nada. Todo es mentira y todo me parece una mierda. Entonces la pregunta es, ¿por qué me he complicado tanto la vida? ¿Por qué me he metido en tantos fregados y lo he pagado? Si no creo en nada. Yo no tengo ideales, tengo idealillos, y desde luego no hay ninguna gran doctrina que me arrastre, digamos, a veces lo digo y tal un poco por no parecer huérfano, pero en realidad, de verdad, que lo que me mueve es algo parecido a un cierto instinto. Entonces, repito, ¿por qué he hecho lo que he hecho? ¿Y por qué me la he jugado? Porque no tenía otra cosa más importante que hacer. Es decir, todo lo que he hecho en mi vida, te prometo, que lo he hecho porque no tenía otra cosa más importante que hacer. Y espero que nuestros oyentes digan lo mismo de lo que hacen, que lo que hagan sea lo que realmente en aquel momento les parece importante, no por nada, no por lo que sea en sí, sino porque tampoco tiene otra cosa más importante que hacer. Mira, hay una película con la que yo me siento muy identificado, y habéis adivinado que es Los Siete Magníficos. Además, los siete... Oye, hostia, no te rías nunca de Los Siete Magníficos. Dale, dale. Yo os habéis metido con Oliverio Girondo. Ahora nos vamos a meter con... No nos hemos metido, hemos comentado el poema. Hombre, ha comentado Marta el poema de Girondo, bueno. y Los Siete Magníficos nos hace gracia que sea un referente. Y nunca nos meteríamos con Los Siete un Magníficos. referente que te cagas, es que es mi vida. Hay un momento determinado en que el Wallace, el malo de la película, les pregunta a los Siete Magníficos que por qué diablos se han metido en el follón en que se ha metido, yendo a apoyar a unos colgados, unos mexicanos campesinos que no pueden pagarle los servicios de bandoleros que tienen, y al final dan la cara por ello. Y entonces les pregunta, oye, pero a ver, ¿por qué se han metido en esta historia? El Jules viene y le contesta una cosa importante. Dice, eso quisiera saber yo. Pero lo que dice Steve McQueen, hostia, te lo juro que me va la vida con eso, tú. Mira, escuchemos lo que dice Steve McQueen. No comprendo que un hombre como usted se dedique a esta clase de trabajos. ¿Por qué? Eso quisiera saber. Lo sabe. Vamos, dígamelo. Conocí en El Paso a un individuo que un día se desnudó y saltó sobre unas matas de cactus. También le pregunté por qué. ¿Y qué dijo? Que entonces le había parecido una buena idea. Cuánta verdad. Y Rosa desde Sevilla, buenos días. Buenos días, Javier. Hola, Rosa, cuéntanos, algo que sea importante para ti. Bueno, primero, escúchese mi tono irónico. Gracias, mamá, ¿vale? Porque todo esto es gracias a mi madre, que sea además que está escuchando por ahí. Vale. Algo muy importante para mí, y por eso irónicamente doy las gracias a mi madre, es el orden de los cajones. El orden de los cajones. De todos los cajones. Sobre todo de la ropa interior y del cajón de los cubiertos de la cocina. O sea, puede parecer obsesivo, pero de verdad que es algo para mí fundamental. O sea, el orden de tener mi ropa interior bien ordenada por algodón, encaje. Ropa interior de esos días. Encaje tengo poco, Ángel, pero la ropa interior de esos días que tenemos las mujeres, y tiene que estar siempre calcetines cortos, calcetines largos, y después los cubiertos. O sea, tienen que ir todos perfectos, y para mí realmente, y lo digo de verdad, es importante, porque me da una paz mental absoluta. Pues Rosa, y creo que viene derivado de eso, del orden de mi madre y claro. Por eso empezabas dando las gracias a tu madre que nos está escuchando. Rosa. Pero no puedo estar. Muchísimas gracias. Un beso.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Rosa ha apuntado hacia un lugar muy importante, revisar el cajón de las bragas es revisar la propia vida. Es verdad, o sea, Rosa ¿en qué lugar hemos orden... dejado las tangas? Sí. ¿Y cómo va cambiando? ¿Cómo va cambiando? ¿Te ha gustado también? Esto te ha gustado. Si estuviéramos en mi clase os diría que esto es justamente lo importante. Porque Rosa no nos ha hablado del orden de sus braguitas, nos ha hablado del orden del universo. Cuidado, Y que es el que yo aprecio, por ejemplo, al ordenar la ropa en el tendedero. ¿Qué va adelante, qué va detrás? Es que todo depende, está todo organizado en el universo a partir del microcosmos que representan esas pequeñas cosas de nuestros pequeños órdenes domésticos. Vicenta desde Valencia, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, Vicenta, lo importante para ti. Que las luces que se encienden y tienen una duración determinada en los baños públicos, pues que duren un poco más. Sí. Venga, eso es un problema. Usted no lo conoce. ¿Quién hizo el cálculo? Pero yo soy muy lenta o realmente... Y entonces... Hay algunas que se pueden volver a activar levantando el brazo, pero debe ser el brazo de un jugador de baloncesto. Pero además, Vicenta, Vicenta, la secuencia... Es una cosa un poco banal, pero... No, Vicenta, la secuencia de cuando estás en un retrete y estás moviendo los brazos intentando que te detecte la célula esa... Estamos contigo totalmente. No, pero perdónenme, el caso de los varones es mucho peor. Claro, porque ustedes, la mayor parte, están sentadas. Pero claro, bueno, no sé, no voy a hacer un croquis ahora, pero claro, es que, hostia, ¿ahora qué hago? Manuel, solemos estar en cuclillas. Sí, sentadas habitualmente en un baño público. Tenemos un gesto un poco complicado. Sí, Manuel. Pero tenéis 2 manos. Sí. 2 brazos para poder ir detectando la célula. Yo a veces temo quedarme encerrada porque echas el pestillo, se te va la luz y ostras, ya no encuentras el pestillo. Y el equilibrio también. que tienes que hacer cuando no hay pestillo. Cuando no hay pestillo y nadie te ha acompañado al baño. Que por cierto, lo has repetido tú, Manuel, pero es que lo ha dicho Vicenta. ¿Quién ha calculado el tiempo que tiene que durar esa luz? Es un hijo de puta. Es que es malvado porque... Un joven acróbata. Pero tío, pero tú cuando tardas en mear, o sea, perdóname, tú qué pasa, no sé cómo lo haces. Los seres humanos normales tardan medio minuto más. Mira, mínimo. Lo último, porque además decíamos cómo cambian, refiriéndonos al orden en el cajón de la ropa interior, que decías cómo va cambiando. Decías, y es verdad que con los años yo creo que las preferencias y las necesidades van cambiando. A mí, yo cuando era pequeña me acuerdo de que lo que más me importaba era hacerme mayor, o sea, crecer ya. O sea, estaba loca perdida y lo que quería crecer. De adolescente, pues gustar a los demás, aunque fuera fuerza de ser antipática, el amor, las amistades, saciar mis curiosidades físicas, el sexo. De joven estudiar, aprender y pasármelo bien. De adulta la política y el arte. Y ahora que soy adulta plus, añadidos al arte y la política, la salud y la familia. Me llama mucho la atención esa obsesión por la salud de la gente joven. Esto me parece hasta preocupante. Pues lo importante... Que no nos olvidemos de Oscar Wilde, por favor. El palacio de llamarse Ernesto. Ese momento en que le dice, espérame, si no tardas mucho, te esperaré eternamente. Pues mira, nos vamos a ir con Oscar esto. Wilde. Hasta la semana que viene. Un beso. Un beso. Gwendolyn, espérame aquí. Si no tardas mucho, te esperaré toda mi vida. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Esta es la hora que todos los días en esta nueva temporada recuperamos algo de lo que ya ha sonado en este programa que ha empezado a las 6 de la mañana. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y lo primero que recuperas es la canción que ha puesto Agustín Rodríguez Sagún, que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Ha supuesto un poco una pequeña revolución, ¿no? A partir de las 6 de la mañana ha sido la forma de empezar el programa. Y a mí, oye, me ha gustado, ha habido dudas, me ha gustado. Yo creo ¿A ti te ha gustado? Yo creo que la canción está bien y creo que también puede ser un buen test para que la gente compruebe en casa si se le ha roto la radio o no, porque como hace así unos ruiditos extraños... Yo pensaba que es que sonaba mal el Había corte. dudas, bueno, seguramente desde las 6 de la mañana la radio les está funcionando bien y por eso nos están escuchando. Pero esta canción nos ha dado paso a un momento que hay que comentar.
Irse de vacaciones ahora es una provocación absoluta. Bueno, totalmente, pero a ver, yo qué sé, pues era cuando pillaba bien, ¿no? Vale, me quieres decir que te toca, que no las has hecho este verano. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿en verano estáis todos y luego cuando empieza la temporada, que es cuando tiene que estar todo el mundo, es cuando os empezáis a ir? Huimos como ratas. Aquí hay un tema que diría... ¿Crees que tiene que ver con que estoy yo ahora? Hombre, claramente hay una tendencia que la gente en verano viene a trabajar con sastre y cuando vuelves tú, la gente se va de vacaciones. Es un tema. Esto es un tema, hay que mirarlo. Bueno, de ahí hemos seguido con la importancia, con lo que es lo importante para cada uno. Lo importante es una cosa distinta, ha quedado claro con Marta y Manuel en el rincón y la esquina. Y yo me quiero quedar con lo que ha sido lo importante para algunos de los oyentes que han participado hoy con nosotros. El orden de los cajones, sobre todo de la ropa interior y del cajón de los cubiertos en la cocina. Algodón, encaje. Encaje tengo poco, Ángel, pero las luces que se encienden y tienen una duración determinada en los baños públicos, pues que duren un poco más. Sí. ¿Quién hizo el cálculo? ¿Quién ha calculado el tiempo que las tiene luces, que durar esa? Todos hemos hecho un poco es que ese este también baile es otro tema. Es otro tema de por qué quién ha calculado cuánto tiene que durar la luz. Ese baile de levantando las manos, yo creo que lo hemos hecho todos en un baño, con más o con menores dificultades, como ha dicho Manuel. Y un problema para nosotros, una cosa que puede ser muy importante trabajando en el hoy por hoy, puede ser el sueño, ¿no? Por ejemplo, o la hora. Sí. Bueno, el sueño era un problema, sin ninguna duda, en Cáceres, en el monasterio más pequeño del mundo, en el Palancar, que nos ha contado esta mañana en el tramo de las emisoras nuestra compañera Maite Carrasco desde Cáceres, porque ¿qué pasaba allí? Que claro, en tan poco espacio, ¿cómo duermes, no? Se le conoce como el conventito o el conventino, con 32 pies de largo y 28 de ancho, con una capilla tan pequeña que en ella solo cabían el sacerdote y otra persona que le ayudaba, nada más. Cuentan que Santa Teresa se sorprendió al ver a Fray Pedro de Alcántara, que dormía sentado y con la cabeza apoyada en un madero en la pared. Claro, porque en el convento no cabías tirado, casi. Bueno, hay que decir que también este fray medía 1,90 m. Ah, este dato no lo ha dado Maite. Vale, pero aún y todo hay que decir que me he metido a ver fotos del monasterio y unas camitas de madera muy pequeñas. Muy o sea pequeñitas. Que el problema era grande. Venga, que nos queda todavía un ratito de programa. ¿Qué tenemos por delante? Bueno, pues por delante, mira, con esta música, por ejemplo, podríamos proponer un atardecer, una cervecita frente al mar. Venga, es buen vámonos, plan, vámonos. ¿no? Es buen plan. Bueno, esto es lo que nos va a contar Ana en un momentito en el Pretérito Pluscuamperfecto. Cómo esta música, la música de Café del Mar, supuso una auténtica revolución y llegó a todo el mundo y que nos ha dejado planazos como este, como por ejemplo ir a un atardecer, y ha sido el germen de los chill outs como los conocemos hoy. Y también vamos a hablar con Rubén Mosquero, chef de Emi, que podría ser eminencia, porque de trabajar en los mejores restaurantes del mundo, que eso es otro planazo, trabajar en los mejores restaurantes del mundo, ha creado Emi, que es su proyecto en Madrid. Yo creo que es mejor planazo comer en los mejores restaurantes del mundo. Y si ya es un atardecer, pues ya Venga, se termina. Redondo. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones. Volvemos a viajar en el tiempo para recordar cómo éramos y entender cómo somos. Nos disponemos a conjugar un pretérito pluscuamperfecto para saber cómo se creó, quién lo hizo y en qué medida nos marcó un hito social o un hito cultural, algo que de alguna manera u otra nos dejó una marca. Y es con Ana Oslé con quien vamos a echar la vista atrás. Ana, hola. Hola, Ángels. Y así de entrada yo te veo muy relajada y no sé si eso lo tengo que tomar como una pista. Sí, esa es una pista y voy a sumar otra. A ver a qué te suena esto. Esto suena como a música de spa, ¿no? De masaje, Sí. de bienestar, paisaje, naturaleza. ¿Voy bien Más por ahí? bien, ¿Voy bien por ahí? más bien, sí, porque esta música es verdad que tiene un paisaje. El atardecer en un punto, en una isla, que se pudo escuchar por todo el mundo. Entonces vamos a conjugar Café del Mar. En junio de 1980 se abrieron las puertas del Café del Mar por primera vez. Y no podía ser en otro lugar que no fuera Ibiza.
Queríamos crear un ambiente especial. A lo una mejor también experiencia tengo yo que única hablar e así irrepetible. para estar Una acorde, ¿no? ensoñación A lo en la mejor que la podemos música y la hacer toda la contemplación de las sección así. maravillas de la isla Venga, comencemos nos por la tercera persona del singular, ella. Ella, 572 kilómetros cuadrados de armonía entre tradición y modernidad. Una isla a la que llegaba gente de todo el mundo desde los años 30, como el promotor musical Pino Sagrioco. Ibiza en los años 80 era pura magia, porque era todo mucho más relajado. Allí daba igual de quién eras, de cómo te vestías. Podías mezclar a un príncipe con un multimillonario, con un tío que no tenía nada. Y todo era una cuestión de energía, de buen rollo y de compartir. Era una isla de muchas libertades y era una isla mágica, llena de valores y sobre todo muy apreciando mucho la naturaleza, muy tranquila. Está claro que la magia de los años 80 es difícil de volver a encontrarla. Los americanos que huían de la guerra de Vietnam llegaron, también los que lo hicieron del nazismo, también los hippies que pillaban la ruta Ámsterdam, Marruecos, Katmandú, los que hicieron de Ibiza un oasis durante el franquismo, los que buscaban tranquilidad y autenticidad o fiesta. También llegó allí Nacho La Huerta. Los que llegamos a Ibiza al final de los años 60, San Antonio en aquella época era el centro de la fiesta en Ibiza. Trabajábamos los primeros años en la noche, en las discotecas, y a partir de los 70 ya algunos empezamos a montar nuestros propios negocios. El mismo Güell, que fue el arquitecto que hizo el Café del Mar, también hizo una discoteca, se llama Paradís, y un bar que era el que teníamos yo con unos socios que se llamaba el Project. Tanto Carlos, Pepe como Ramón trabajaban en la discoteca Playboy. Yo en este caso trabajaba en otra discoteca que se llamaba Nitos. Día pues nos juntábamos, éramos muy amigos, muy colegas, y siempre nos juntábamos y íbamos hacíamos comidas, hasta que ellos pues montaron el Café del Mar. Es Nacho La Huerta, director de Radio Ibiza, que ya nos ha dado varias pistas. Tercera persona del plural, ellos. Ellos, Ramón Giral, Carlos Andrea y José Les, 3 jóvenes, entre tantos, que se instalaron en Sant Antoni de Portmany, en Caló des Moro. Y allí tienen una idea muy sencilla: disfrutar de los espectaculares atardeceres mientras se escucha una buena música y uno puede tomarse algo. Así se abrió el local el 20 de junio de 1980 y Nacho La Huerta estuvo en la inauguración echando una mano. Rompía con lo que había hasta ahora. En principio allí no había ningún disc-jockey ni pinchadiscos fijo. Pinchábamos o poníamos discos, pues íbamos pasando por allí, éramos 4 amigos, ellos 3 y otros cuantos amigos que íbamos por allí el tiempo que fuera. Y se pinchaba. Luego ya se dedicaron más al tema, se grababan cintas de cassette y se vendían. Luego, evidentemente, ya se hizo lo que era Café del Mar Music. Los discos de Café del Mar estaban. Si uno viajaba en aquellos años, ha estado viendo discos de Café del Mar en todos los aeropuertos del mundo. Porque claro, al volver a la rutina, al volver a sus casas después de unos días de vacaciones y disfrute, todo el mundo quería llevarse un recuerdo. Claro, y al principio fue un cassette, después un CD. Tercera persona del singular, él. El chill out, que ya estaba por ahí rondando, pero aterrizó, o mejor dicho, despegó allí. Everywhere you go on Ibiza, you see Café Ibiza, chill out sessions, the whole 9 yards, and I think el chill out nació en Reino Unido, ligado a la cultura rave, pero se consolidó en los 90 en Ibiza con las sesiones suaves al atardecer en el Café del Mar, mezclando ambient, world music y electrónica tranquila. Por lo menos en España sí fui un poco precursor, pero ya existía, por ejemplo, en Alemania, todo el movimiento de rock electrónico con Neu, Tangerine Dream, toda esta gente, Klaus Schulze, ya estaban haciendo un tipo de chill out, ¿no? Este es José Padilla, quien difundió esta forma de pinchar música. Él comenzó a grabar cintas y a venderlas tanto en el local como en el puerto de Ibiza. Y luego fueron CDs. Se dieron cuenta de que vendían mucho. Lo que suena es la primera canción del volumen 1 de Café del Mar, que llegó a las manos de Fernandisco. Pero además de las sensaciones que producía escuchar la música chill out de Café del Mar, existía un concepto que era el sound
Ambition, el sonido y la visión, esa manera de entender la calma y la tranquilidad, con gente como José Padilla, que le ponía música a todo eso, gran compositor, o Bruno Le Bret, cuando en los 90 y en los 2000 se disfrutaba un CD de Café del Mar, las arias, cualquier tipo de CD de la compañía discográfica, era una auténtica experiencia que cuando te lo ponías, por ejemplo, en el coche, te hacía soñar si ya habías visto Café del Mar en Ibiza y la habías podido disfrutar, y si no, soñabas que algún día tendrías esa experiencia de poder visitar Ibiza y estar un ratito en Café del Mar. Poder evocador de la música. Entonces es en los 90 cuando el café toma forma de disco. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros, que puede que sin pisar Ibiza, sin haber estado en ese local viendo el atardecer, sí sois capaces de saber a qué suena, qué es el chill out, gracias a sus discos. Hasta el volumen 6 fueron compilados por José Padilla, el que escuchábamos antes, y lo hizo para diferentes compañías. Pero es en 1999 cuando se crea el sello Café del Mar Music con Javier del Moral. Así consiguieron publicar 3 o 4 discos al año entre 2000 y 2010 con otros DJs y otros artistas. Cada año sacaban un volumen. Yo promocioné desde el volumen 5 hasta el volumen 15. Y entre medias de estos volúmenes que salían cada verano, salían otros discos como los Arias, luego salieron los Dreams, que era un chill out un poquito más movido, luego salieron los Chill House, que bueno, estos eran para bailar, más house. Os cuento que hicimos hasta unos deslizadores para los DJs, para ponernos los tocadiscos, los sacamos también en vinilo, los Chill House. Y luego empezamos a desarrollar artistas de calidad como La Caína, Gary B, Dab, en fin, artistas que mandaban sus canciones para hacer los volúmenes del 1 al 15, tenían tanta calidad que al final hacían discos completos ellos y los sacaba Café del Mar con su sello Café del Mar. Carlos Martín era el responsable de promoción de los discos, de los volúmenes, las arias, Best of, Ibiza Chill Out Mix y de artistas, como él mencionaba, como La Caína. Y la verdad es que se vendían más de entre 16 y 20.000 discos, se vendían en Europa de cada disco que salía, eso como mínimo. Y había una cosa muy importante que les diferenciaba y era su envoltorio, digamos. Salían todos en formato digipad, con desplegables, con fotos de calidad, con relieves, los discos. O sea, es que cuidaban muchísimo la producción y muchísimo el aspecto físico de cada disco. Llegaron a vender 9 millones de discos en aquellos años en Europa, Asia, Australia, donde arrasaban, en Canadá, en todas partes. ¿Pero Café del Mar sigue lanzando recopilatorios? Sí, aunque hubo conflictos empresariales y, bueno, situamos esos años como los años de su momento más álgido, el momento más álgido de su sonido. Pues segunda persona del singular, tú. Que tú, por ejemplo, a lo mejor has visto la última temporada de la serie White Lotus, sí, ambientada en Tailandia, sí, pues allí, sin querer, has visitado el Café del Mar en Phuket. Pero a ver, ¿entonces os conocéis de Rusia? Porque Café del Mar está allí, porque también abrió franquicias por todo el mundo y se mantienen las de Tailandia, Malta, Tenerife, Las Palmas y Tarifa. Y puede que también, sin tú saberlo, esté en tu casa. A lo mejor no te acuerdas, pero puede que esté en el altillo entre los CDs. Pues seguro que en el altillo hay algún CD. En primera persona del singular nos ayuda a entender el fenómeno musical de aquellos años de Café del Mar Luis López, DJ y productor del podcast 40 años de magia, la historia de Ibiza. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángel, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Retrocediendo en Café del Mar, Luis, ¿cristalizó la influencia hippie que había llegado a la isla décadas antes? Pues creo que en parte sí, porque Ángel, te cuento, aquel movimiento hippie que, como habéis comentado, empezó a llegar a Ibiza a finales de los 60, pues llenó de ese espíritu bohemio que buscaba la libertad bajo aquel mantra eterno del peace and love, paz y amor. Y cuando descubrieron aquellos hippies la belleza natural de aquel lugar perdido en el Mediterráneo, se vieron poco menos que obligados a dar las gracias por la suerte que les había llevado hasta ahí, y lo hacían principalmente, y aquí viene la conexión, al aire libre, sí, y con fiestas improvisadas en calas y playas, muchas veces bañándose desnudos, que les costaba algún tirón de orejas de la Guardia Civil, pero siempre había un denominador común que era la música. Tocaban guitarras, tambores, aquellos hippies, y principalmente al caer la tarde, los hippies no querían madrugar, no solían madrugar, empezaron
hacer este tipo de celebraciones de manera espontánea y crearon un ritual para despedir al sol en comunidad. De hecho, el origen de la famosa fiesta de los tambores de Benirrad, que hoy en día sigue manteniéndose los domingos del verano, se remonta a esa época. ¿Y qué sería o cómo definirías tú el sonido Balearic? El sonido Balearic, te puedo contar que más que un sonido fue una creación de los principales DJs desde Ibiza en los 80, que fue una década muy especial. ¿Hola? Es que teníamos algún problema, notaba yo el sonido un poco extraño, teníamos algún problema con el sonido. Vamos a ver si podemos recuperar esta llamada de alguien que conoce perfectamente lo que supuso Café del Mar y este tipo de música. Claro, porque al final esto se convirtió en un estilo de música que se podía haber apropiado todo el mundo. De hecho, los británicos, el sonido Balearic, fueron un poco los que empezaron a hablar de él, pero parte de Ibiza, de cómo los DJs pinchaban. Tú ibas a un bar, a un café en Ibiza, y lo mismo te podían poner Paco de Lucía, que de repente ponerte una canción de reggae, que de repente ponerte algo de electrónica suave, y esa manera de pinchar relajada, variada y en contacto con la naturaleza fue un poco la que hizo que el chill out, que ya estaba en las raves, y al final el chill out, Ángels, ¿qué es? Un sofá, unos cojines y estar tranquilo. Claro, de todas formas sí que es verdad que tiene mucho que ver, y él lo estaba contando, el paisaje, el momento, la puesta de sol, es decir, no solo es la música, no solo es la manera de pinchar, que es lo que distingue ese sonido Balearic, sino también el entorno en el que lo hace, y que tuvo también un momento muy determinado, aunque me llama mucho la atención, que sigue funcionando en algunas partes de España. Sí, sigue funcionando, y sigue funcionando incluso allí en Ibiza, porque al final era una manera de atraer a muchísima gente de diferente cultura, ¿no? Y de diferentes puntos del mundo en un sitio que, como tú bien decías, cuando volvían a sus trabajos, a sus casas, que se llevaban el recuerdo, ese estilo de música, y al final generó un nuevo movimiento que fue el instaurar el chill out y el sonido Balearic. Y una de las claves que decíamos también al principio, que cuando uno es feliz en un lugar o en un entorno, quiere llevarse siempre un pedacito de ese lugar o de ese entorno, y en este caso te lo podías llevar en forma de CD. Mira, creo que hemos recuperado a Luis. Luis, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Hola, Luis. No, que te estaba preguntando, solo ya para terminar, ¿cómo definirías tú el sonido Balearic? El sonido Balearic, ya digo que era una manera de poner la música muy loca, donde Alfredo Fiorito principalmente ponía una canción de reggae, luego una canción de funky, luego un tema de guitarras, o sea, una cosa como muy, muy especial, ¿no? Entonces, ese estilo creó de alguna forma escuela en Ibiza, y los británicos, que son unos cracks haciendo marketing, llegaron ahí, les gustó, quedaron noqueados y maravillados, y lo hicieron suyo y lo vendieron por todo el mundo. Más que un sonido, era una manera de pinchar la música. Y tú que la vives y la has estudiado, ¿por qué crees que Ibiza, a lo mejor tiene que ver con la cantidad de gente y la gente tan diversa que pasa por ahí, pero por qué Ibiza tiene ese efecto como imán, ¿no? Como catalizador de movimientos, de tendencias? Sí, bueno, no es ninguna casualidad, Ángel. Te cuento que por su ubicación geográfica, Ibiza ya en el siglo III a.C. llegó a ser un enclave estratégico en el Mediterráneo y se confederó con Roma, con el Imperio Romano. Se convirtió en una de las ciudades más importantes de Europa para el comercio, pero luego el mito de la Isla de la Libertad que trajeron los hippies, pues fue absolutamente decisivo, porque eso se convirtió en una campaña de marketing mundial. Luego el turismo se multiplicó, todo aquello muy inspirado, lógicamente, en la belleza natural de la isla, una isla pequeñita, de fácil recorrido, llena de rincones mágicos, y esa dualidad también, fiesta, espiritualidad, y luego pues tantas historias de artistas que se han inspirado en Ibiza, Freddie Mercury, Pink Floyd, Mike Oldfield. Creo que todo eso fue decisivo para convertirse en ese imán, ¿no? ¿Y sigue rompiendo moldes Ibiza, dirías? Absolutamente que sigue haciéndolo, porque claro, Ibiza sigue siendo lo mismo que era, solo que ha evolucionado. Los precios han subido, pero sigue siendo ese escenario único. Yo la visito pues muy a menudo en verano. Escenario único en el mundo por su belleza, bella y poderosa, por todas esas cosmopolitas comunidades que llegan cada verano, y esa sensación de libertad que se renueva cada temporada estival. Y efectivamente lo que ocurre en Ibiza en este caso no se queda en Ibiza, porque todo el mundo que la visita luego quiere exportar esa energía a sus países. Luis López, DJ y productor del podcast 40 años de magia, la historia de Ibiza, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer, Ángel. Hasta luego, Ana. Hasta luego. Hasta luego.
La geografía vital de nuestro invitado de esta mañana es fiel a lugares muy visibles y a protagonistas fundamentales que han marcado su trayectoria y todo lo que está todavía por venir. De la taberna del Alabardero en Sevilla, las afueras de Bilbao en Azurmendi, con Eneco Hacha. Yo no he dejado de cocinar nunca, jamás. En casa cocino, siempre que estoy en casa cocino yo. Es que si cocino... De Copenhague en lugares como Geranium y sobre todo el Noma de René Redzepi, considerado el mejor restaurante del mundo durante años. World's best restaurant 2012 is Noma. A Nueva York o a Washington en restaurantes como Atomix o Minibar, liderado por el también restaurador español José Andrés. Para mí cada uno de ellos es como un hijo, ¿no? Como una hija, o sea, le metes mucho trabajo y no es el trabajo que... Tokio con Luca Fantin. I think so is a complicated town, Tokyo. The Japanese people is very high-end. Hasta llegar a Madrid y a él, ya como primer espada, al frente del restaurante Emi. Todos nos basamos en muchas cosas anteriores. Producto fresco, lo más cercano posible, tratar bien el ingrediente, tampoco hacerle muchas florituras, coger muy buen producto. Rubén Mosquero, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Me han dicho que te gustan mucho las flores. Demasiado. ¿Qué te parece nuestro jardín, nuestra terraza? ¿Hay alguna flor que puedas utilizar? De hecho, tenéis muchas comestibles. Te diría la zona a la izquierda, una docena que podéis poner en platos. Un día tengo que juntarte a ti con el jardinero para ver, tenéis muchas flores comestibles. ¿Qué rendimiento podemos sacarle al jardín? Te leía el otro día en el diario El País que te pone más nervioso posar para un reportaje o una entrevista que cocinar para referentes como yo que sé, como Arzac, como Albert Adrià, como Quique da Costa. ¿Te incomoda la identificación con todo lo que tiene que ver con ser un cocinero estrella? Este mundo que se ha creado en torno a los grandes cocineros. Me hace gracia, pero se aprecia la visibilidad porque, claro, cuando no soy tan mayor, pero cuando yo empecé a cocinar todavía no había Instagram, no había estas cosas. Había cocineros famosos, estaba Arzac, estaba Subijana, Arguiñano, que le tengo muchísimo aprecio, o sea, me encanta lo que ha hecho Arguiñano por la gastronomía española. Pero esta publicidad nueva que tenemos los últimos 10, 15 años, pues está bien, pero es un poco... ¿Y te llama la gracioso. atención? Me llama mucha atención que justo vengo a una boda en el pueblo, es un pueblo de 5.000 personas, el mío son 100, pero el grande de al lado, y que te pare uno a saludar de, oye, tú eres el cocinero este de Madrid. Yo no, yo soy de aquí, que tienes restaurante en Madrid. Pero sí, hace gracia. ¿Duermes menos ahora? Pero sueñas desde que abriste en Madrid Emi tu primer restaurante propio, ¿te quita el sueño? No, yo duermo poco en general, pero... ¿Por qué? Porque tengo la cabeza a 1000 por hora. Entonces son muchos años de cocinar en restaurantes en los que se echan muchas horas. En general duermo poco, pero no me quita el sueño. El restaurante, temas negocio y demás, lo tengo muy organizado, y luego en temas de... que vaya viniendo clientela y reconocimientos, pues entiendo que es una cuestión de tiempo. Has dicho una cosa, el tema negocio y tal lo tengo bien organizado, porque uno de los problemas cuando uno trabaja para otros y se pone por su cuenta quizás la gestión, ¿no? Bueno, el tema es que he estado trabajando para otro, pero los dos últimos restaurantes que he estado, la gestión la llevaba yo. O sea, por ejemplo, en Minibar estuve jefe de desarrollo y luego jefe de cocina, con lo que implica de llevar el restaurante, porque José tiene, no sé si son 27, 28 restaurantes. O sea, cada uno se gestiona autónomo y en este caso lleva yo. Y en Atomix es un restaurante más pequeño, pero de cuando empecé que teníamos 2 restaurantes a cuando me he ido que tienen 6, pues obviamente JP, el dueño, se involucra más en las aperturas nuevas y la gestión del Atomix la llevaba yo. O sea que el tema más... Como lo que has ido haciendo, como que has ido aprendiendo. Hemos tenido un entrenamiento. Lo único que sí cambia mucho es verdad, temas legales de Estados Unidos aquí a España. ¿En qué sentido? Sociedades, autónomos, o sea... ¿Es más difícil aquí o allí? Creo que sí. Honestamente, yo allí abrí una empresa, vendía, o sea, unas cosas de aceites, que hacíamos aceites comestibles, que hacíamos nosotros, entonces tienes que hacer un par de papeleos, pero básicamente vas una mañana, lo abres y ya puedes vender. Luego, según lo que vendas, pues pagas más impuestos y menos. Aquí pues ha sido un gran proceso de 8 o 9 meses haciendo papeleos que no sabía yo que había tantos papeles que hacer como autónomo en España, siendo mi padre autónomo retirado. Y eso que te habrá ayudado incluso. ¿En qué momento piensas, después de haber trabajado con toda esta gente, que yo he estado hablando de cuál es tu trayectoria, en qué momento piensas, es mi momento? Ahora yo ya quiero ser yo.
Yo he estado unos años, al principio de irme a Estados Unidos, que hacía bromas con mi señora, que es americana, que también la conocí en la empresa de José, y yo siempre hacía broma que yo prefiero trabajar para otras personas porque al final del día llevas lo mejor que puedes el negocio, pero luego te quitas la presión de que sea tuyo. Y ya llegó un cambio de estos que no te das cuenta, un día te levantas y dices, joder, pues quiero hacerlo para mí. Y sobre todo el COVID. El COVID ya me dio mucho tiempo primero que pensar, pero luego tuve que abrir un restaurante, ayudar a reabrir otro y al final acabamos en un año 3 reaperturas de otros conceptos para otra gente, o sea, para el grupo de José, que todo bien, pero que al final no es tuyo. Y se me hizo bastante duro. Ya dije, pues si estamos echando todo este tiempo en hacer esto, creo que va siendo hora de que eche el tiempo para que sea para mí. ¿Y tenías claro que iba a ser en España? ¿Iba a ser en Madrid? Sí. Yo tengo familia, yo soy extremeño, de Reina, Badajoz. Lo digo ¿De un pueblecito pequeño? 100 personas, depende de nacimientos y tal, pero muy, muy pequeño. Que está La Llerena, que es donde nací, que son 5.000 y pico. Y yo me crié en Alcobendas, porque mi madre trabaja aquí en un hospital, mi padre camionero, y por temas de familia nos vinimos a Alcobendas. Le tengo muchísimo cariño a Alcobendas, a Madrid en general. Y luego el concepto que quería yo abrir, obviamente en mi tierra, se puede hacer, porque hay gente como Culler de Pau, como Lera, que tienen restaurantazos de los que soy muy fan, pero claro, tienen recorrido a lo mejor de 20 años, 15 años. Y yo ahora mismo necesitaba algo un poquito más inmediato, de que tuviéramos impacto de abrir, y no es lo mismo abrir en y dar Reina, facilidades Badajoz. a los clientes. Exactamente, y bueno, que el tema de negocios no es lo mismo abrir en un pueblo de 100 personas que en Madrid, o sea, para un concepto gastronómico de ese estilo. Entonces decidimos hacerlo en Madrid. ¿Y el barrio fue al azar o porque encontraste ahí lo que buscabas? Porque está alejado de todas esas zonas tan típicas de Madrid que están llenas de restaurantes. Sí, en este caso fue tema porque Madrid también es un mercado inmobiliario complicado, entonces licencias, permisos, que no hubiera un traspaso muy grande, que es una de las problemáticas que tiene el mercado de restauración de Madrid ahora mismo. Entonces vimos como, creo que fueron 37, 38 locales, y el que nos cuadraba más porque tenía la licencia previa, la zona estaba bien, era una zona segura y bonita, luego el local es muy bonito, unos techos de 6,5 metros, me encantaron. Eso sí, ha habido que hacer una reforma integral, hemos estado 8 meses de reforma, pero era el que creía que tenía más potencial. Dime una cosa, porque te has dicho, tu madre enfermera, has dicho. Sí, bueno, ella estaba encargada de una clínica geriátrica en Talamanca del Jarama, además de jefa allí, y currante como ella sola. Ella era enfermera, tu padre camionero, sí, y tú cocinero. Sí. ¿Eso de dónde sale? De que en mi casa se come muy bien. Siempre mi madre cocina muy bien. De hecho, me trajo, fue mi cumple hace poco, me tocó trabajar, vinieron ellos a comer y trajo unas carrilleras y mis cocineros las apreciaron mucho. Mi abuela era cocinera de una familia en Sevilla, luego mi madre siempre ha cocinado muy bien. Mi tío, que es policía nacional jubilado, cocina increíblemente bien. ¿Pero tú eras de los que te ponías en la cocina de pequeño? Que ya se veía que trasteabas. No voy a vender la moto de... Sí, desde los 3 años ahí cocinando. Yo, de hecho, de pequeño comía muy bien pescado, pero era bastante complicado para comer. O sea, era el niño típico difícil. Que no te gustaba todo. Yo estaba en colegio de monjas y de hecho era el que castigaban siempre sin recreo porque no terminaba la comida. Y entonces la afición, al margen de que en tu casa entiendo que se comía bien, entiendo que a las comidas familiares les dabais y les seguís dando importancia, si dices que tus padres vienen para celebrar tu cumpleaños aquí, pero ¿en qué momento dices, pues voy a ser cocinero? Yo hice magisterio porque de hecho no sabía qué hacer con mi vida. Yo estudié INEF, tuve un problema de rodilla, luego falleció mi hermano, que es pues, el nombre del restaurante viene de ahí, y fue un año de estos complicados que tuve otro cambio, me metí a hacer magisterio, hice la carrera, estuve de hecho 2 años de las prácticas de maestro en un colegio de Mairena de Jarafe en Sevilla, pero no tenía la vocación que entiendo que tienes que tener para ser maestro. Siempre todo el mundo ha tenido ese profesor que no quiere estar ahí. Pero ya entonces pensabas, a mí lo que me gusta realmente es la cocina. Ya había hecho un máster en nutrición que me gustaba mucho, había hecho pinitos, alguna clase de cortar jamón, que la hice en mi época, no sabemos por qué, porque surgió. Y de ahí conocí al director de la Escuela de Hostelería de Sevilla, la Taberna del Ardero, y vamos, que fuimos para un fin de semana y no volvimos nunca más a salir de ahí.
¿Y te empiezan a gustar ya más cosas o sigue siendo rarito para comer? No. Yo, o sea, mi madre se enfada cuando me ve ahí comiéndome un brócoli como si fuera caviar. O dice, joder, si tú no probaras un brócoli o una coliflor ni aunque te pagaran. Y ahora matas por el brócoli, sí, prácticamente. Me encanta, o sea, muy de verduras y de pescado. Y de hecho, el pescado siempre ha ido bien. Que por siempre. cierto me ha llamado la atención, me han entrado el menú y me ha llamado la atención porque este es el menú que enseñas a los clientes. Sí. Pero me llama la atención porque como en lugar de pensar en el nombre de un plato, lo que pones son los ingredientes. Sí, yo soy menos de artificios. A mí me gusta que la comida hable por sí sola. Entonces, ponerle nombre a los menús... O sea, he trabajado en casas que se hace y no me parece mal. De hecho, por ejemplo, en Atomix hacíamos unas cartas de cada plato bien explicado y por detrás se hacía un diseño gráfico de algún diseñador coreano. Trabajadísimo. Pero tampoco quería copiar lo que ya he hecho anteriormente. Entonces, es una cosa que me gustaba mucho cuando trabajé en Noma, de que simplemente se te ponía el menú con los ingredientes enunciados y luego te lo explicábamos durante la comida. O sea, de hecho, aquí normalmente, a menos que me lo pidas, el menú te lo damos al final. Yo te voy explicando todo y luego te queda de recuerdo para que te lo lleves. Claro, por ejemplo, hay un plato que es foie, cigala, gochugaro y pato, fresas y yuzu. Es decir, que otro se inventaría un nombre y tú ahí lo que pones son los ingredientes. Sí, prefiero emplear el tiempo en cocinar que en ponerle nombre a los platos. Pensar. Sí. A lo mejor no te saldría también. ¿Qué te absorbes o qué te quedas de cada uno de los restaurantes y de los grandes cocineros, porque todos son grandes con los que has trabajado? ¿Has sido muy esponja? Bastante. Yo lo digo yo, soy un tío pesado. Yo te lo digo yo. Leo no pregunto a ellos por si acaso. No, si tú le preguntas a René, te lo dice René. Dices, no, Rubén daba caña. Soy una persona que lee muchísimo. Me gusta siempre. Me tenían que quitar el libro de la mesa a la hora de comer. Tengo muchísimos libros. Internet ahora ayuda mucho. Por ejemplo, con el tema de botánica leo mucho por hobby, entonces intento siempre absorber lo que me vas enseñando. Yo una cosa siempre he tenido, me considero una persona muy trabajadora. Cuando llegué a Zurmendi, te puedo decir en Eco, o sea, a las 2 semanas me tenía ya a cargo una sección y yo me tomo el restaurante como si fuera mío. O sea, sea de prácticas, su chef, jefe de cocina, lo que sea. Decías una cosa al principio, que te preguntaba si dormías poco, me decías, es que la cabeza me va a 100. Para llegar a un nivel en la cocina... ¿te tiene que ir así en la cabeza todo el rato? O sea, ¿no puedes dormirte? Yo, la gente que conozco que le ha ido muy bien en la vida, son gente que considero bastante hiperactivos o intensos, como lo quieras decir. O sea, por ejemplo, en Eco lo pongo ejemplo porque de los mejores jefes, bueno, yo diría como jefe ha sido el mejor que he tenido, siendo los demás muy buenos, pero a Eneco le tengo mucho cariño. Es un tío que se va a correr por la mañana, después iba al restaurante y hace muchísimo deporte. Y dices, luego gestionas no sé cuántos restaurantes, no se para a descansar mucho, creo. Cuando vives. Me pasa igual, digo, joder, ¿cuándo dormimos? Bueno, claro, mientras lo disfrutes, y entiendo que ahora estás en un momento, sobre todo si es tu restaurante, de disfrutarlo una barbaridad. Yo estoy muy contento con el equipo, con los clientes y con la recepción que estamos teniendo en Madrid. Y al momento de hacer el equipo, ¿has pensado en cómo han hecho el equipo toda esa gente con la que tú has trabajado? ¿Cómo hacía el equipo en Eco? ¿Cómo trabajaba con el equipo? Siempre intento buscar gente que sea... Siempre digo, si es mejor que tú, mejor. O sea, el ego y las envidias no creo que sean buenos para este negocio. Por ejemplo, con la sala, me preguntaron muchísimo al principio de cuando hacíamos alguna entrevista, dice, ¿no te importa que Millán, que es más conocido en España? Digo, es mi negocio, mientras mejor le vaya a Millán, mejor nos va a todos. Claro. Y Millán además es un tío de 10, o sea, un tío muy simpático. Pero decía, no, todo lo que pueda ser que haga algún artículo, alguna entrevista a él, a mí me viene genial. Primero como jefe, ahora como amigo, porque de hecho nos llevamos bien. Me interesa que el equipo lo vaya muy bien y contratar gente que yo entiendo que cocinan igual o mejor que yo. Claro, yo a Millán no le conozco, es un buen jefe, un gran jefe de sala que tú fuiste a buscar, entiendo. No. ¿Cómo fue eso? De hecho, no se lo cree mucha gente, pero... Ay, se me ha cortado. Se te ha desconectado, pero puedes, se te escucha perfectamente. Vale, perdón. Que es que ves, como soy tan nervioso. Nada, fuimos a comer a Diverso, me encantó, por supuesto, y luego... No encontraba ningún sumiller, entonces de cocina tenía más o menos todo definido y cuando nos tocó de buscar a alguien de sala, yo empecé a hablar con algunos sumiller que conozco, entre ellos Millán, para que me ayudara a buscar a alguien. Entonces él estuvo un tiempo buscando a alguien y luego me dijo un día, vamos a tomar café. Soy yo. Y me dijo, pues mira, me interesa el proyecto.
Puedes quitarte los cascos, que así me escucharás mejor ahora que ya no ponemos ningún sonido. Algunos hablan de un menú degustación, de este que yo he enumerado un poco algunos de los ingredientes, 14 platos que definen como revolucionario. ¿Por qué crees que definen tu menú como revolucionario? No lo sé. ¿A ti te parece revolucionario? A ver, hacemos cosas diferentes, pero también es por el bagaje que tenemos yo he estado 16 años fuera de España, entonces hemos tenido mucha gente viniendo a comer a nuestra casa, probando el concepto. La mayoría se han ido contentísimos. Algunas de las cosas que me dijeron es, por ejemplo, que veían que usaba poco producto extremeño, pero digo, yo no venía aquí a abrir un restaurante extremeño, porque para eso está Atrio, que es uno de los mejores restaurantes del mundo, de los que soy mega fan, y no es lo que intentamos hacer. Yo he estado en Japón viviendo, en Dinamarca, en Estados Unidos, y me gusta usar productos de los que he visto, técnicas que he aprendido, por ejemplo, con JP en Atomics, que aprendí muchas técnicas coreanas que aquí obviamente pues no se ve mucho, y prefiero aplicar eso a mi cocina, que al final del día es mi cocina, mis experiencias. Y luego, eso sí, yo quitando 2 productos franceses que tenemos y gochugaru que tengo que traer de Corea, todo es español. ¿Y aprendiste técnicas como las técnicas coreanas siempre con un pie puesto en lo clásico? ¿Siempre con un pie puesto en la cocina tradicional? Es una cosa que veo como persona que me considero todavía joven, pero algo menos que antes. Eres joven. Sí, pero ahora que veo a los chavales más jóvenes, que muchas veces se olvidan de dónde vienen las cosas, oye, voy a hacer esto súper moderno, pero sin fundamento. Entonces, yo prefiero leerme las recetas clásicas. Intento no copiar, que no me gusta, pero por ejemplo tenemos la salsa de pesca mía, está hecha con kimchi que hacemos casero, pero está basada en una receta clásica francesa. Entonces sustituimos el vino blanco, en este caso, por el líquido de kimchi. Yeah. Pero tienes que aprender la receta francesa primero para saber hacer esta versión luego. Rubén, ha sido un placer conocerte, charlar contigo de este proyecto, que ya no es un proyecto, sino que es una realidad, el restaurante Emi, que le he preguntado cómo funciona y dice, harás algo corriendo porque tenemos lleno para la comida. Sí. Y hoy es un miércoles cualquiera. Sí, de hecho, pues, en Madrid está gracioso porque miércoles, jueves los tengo muy ocupados, y luego a lo mejor hay un sábado cena que hay menos gente que un miércoles, pero Madrid está gracioso porque los días buenos son los miércoles y los jueves. A ver, estamos muy contentos, pero que los miércoles están muy ocupados. Así es Madrid. Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Qué tal, Hola, Casal? Buenos ¿qué días. tal? Ángeles, ¿cómo estás? Francino, buenos días. Hola. Venga, contadme. Pues venga, Contadnos. en un ratito a las 12:30 tendremos el nombre de la representante española que aspirará a competir en los Oscar. Las candidatas son Sirá de Oliver Lache, Romería de Carla Simón y Sorda de Eva Libertad. Veremos. Pero esta es la que manda la Academia Española. Claro, luego ya veremos si finalmente compite o no ya en la parte final de la competición en los Oscars del año que viene. Esto es de lo que pasará. Del día, evidentemente, le vamos a preguntar a Nico Castellano por el destino de esas miles y miles de personas que siguen huyendo de Ciudad de Gaza. Van al sur, pero ¿a dónde van? Y sobre todo, ¿cómo y dónde se alojan? Con 2 problemas, ¿no? Uno, que es la densidad de población, que es imposible, y sobre todo que apenas entra ayuda humanitaria en Gaza y no cuentan ni con tiendas de campaña. Y 3, cuando hagamos el programa vamos a ver en directo a través de la pantalla el recorrido que tiene que hacer Donald Trump en su visita a Londres. Habrá carruajes y un despliegue de seguridad sin precedentes allí. Hay muchas críticas, hay manifestaciones convocadas, elogios de Trump a Carlos III, con quien se tiene que ver precisamente en Windsor. Y una cosa más, es 17 de septiembre en el calendario y a partir de la 1 tenemos hasta 10 provincias de la mitad sur en alerta por calor. En hora 14 vamos a hablar de calor y de la sensación de calor, que no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Estamos en verano todavía, hasta el domingo. Pero en un verano incluso te diría húmedo. Estamos en un verano pegajoso. Pero pegajoso en zonas incluso que habitualmente no son húmedas. Sí. Y eso tiene una explicación técnica que vamos a contar en el programa. Muy bien, Casal. ¿Y tú, Francino? No, lo del cine pendientes de a ver qué peli se selecciona para ir a los Oscar. Hay otra forma de contar historias, que es el podcast, ya lo sabéis. ¿Vosotros recordáis por qué os hicisteis periodistas? Yo porque la carrera que quería hacer no estaba... Yo por amor a la radio, básicamente. Sí. Bueno, pues hoy contaremos en el Club de la Escucha, hablaremos de un podcast que se titula Las 3 muertes de mi padre, que detalla cómo alguien se hizo periodista a partir del asesinato de su padre por parte de ETA. Un atentado en Madrid, mataron a 7 militares, uno de ellos era el padre de Pablo Romero. Él consiguió reabrir el caso antes de que prescribiera, él solo investigando, y bueno, le pasó esto. Me acerqué a un bar a comprar tabaco
y en una mesa al lado de la barra había un montón de periódicos de aquel día. No pude evitar tirarme en plancha sobre ellos. Recuerdo abrir el ABC, recuerdo pasar las páginas y ver el horror del atentado en imágenes, todas ellas borrosas, de muy mala calidad. Me acuerdo un primer plano de la cabeza y torso de mi padre, completamente carbonizados, y me pregunté por qué. ¿Cuál era el valor informativo de esa foto? Cogí el periódico y lo tiré contra la pared. Tenía un cabreo. Yo creo que ya sabía que iba a ser periodista solamente para impedir que ese tipo de imágenes volvieran a manchar este oficio. No parece que haya tenido mucho éxito, ¿verdad? Las 3 muertes de mi padre hoy en el Club de la Escucha. Un podcast fantástico, maravilloso, con Pablo Romero. Muy y con bien. Eugenio Viñas. Y con Carlos Boyero. Y con Santiago Niño Becerra. Y más. Y todo más, por la y radio. todo, y todo. Nieves con Costrina. Y más. ¿Cómo os lo vais a perder? Pero es que más. no os lo podéis Y perder, cuando claro. acabe, seguirán por ser más todavía. Claro, y después de Carrusel, sí, porque todavía más yo ventana. ya no sé lo de la... Sí, vale. Hasta luego. Antes de entenderlo. Adiós. Felicidad. Hoy por hoy Magazine. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Ser podcast. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. 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 Es la playa. ¿Puedo hacerte una pregunta, Sergio? Ah, no, claro. ¿Tú eres feliz? ¿Este es el rincón y la gira? ¿Tú eres feliz? Pues hombre, no sé, estas cosas más o menos, ¿no? Mira, escucha esto. Felicidad. Uno no empieza a jugar al badminton si es feliz. Vaya frase. Hombre, es graciosa la frase, ¿eh? Es graciosa, pero seguramente no es real. No es real. Yo creo que O, Porque, o sea, según cámara- esta frase que forma parte de la promoción de una serie, ¿no? Sí, es la serie Yakarta, que Sí. ayer anunciaron que se va a estrenar en unas semanas y dice, uno no empieza a jugar al badminton si es feliz. Hombre, es que es muy gracioso porque como que te ponen en una cosa residual, pequeña, que no se conoce Porque expliquemos bien. a los oyentes, Sergio Claro. empezó ayer sí, a jugar a badminton. A recibir mi primera clase. ¿Y qué tal? Bueno, estoy encantado. Es muy duro. Ya me lo dijo Severino. Severino, que siempre está un peldaño por delante de Es mí. que de todo, ¿eh? Me dijo, De todo. me dijo, no es Yo ninguna he broma jugado, donde te metes. Sí, sí, Y sí. dije, va, Severino siempre quiere ser el que más. Y me acordé de él a los 10 minutos, porque. ¡Wow! Con la lengua fuera. Sí, pero me divertí mucho. Me parece un mundo como cualquier cosa que exploras y te metes. Sí, pues sí. es interesante de conocer. Mis compañeros y compañeras, sobre todo compañeras, debe ser por el efecto de Carolina Marín. Hay mucha chica, me parecen encantadores. Y mi entrenador me encanta. Toma ya, haciendo Espera la un momento, pelota ¿te ya. caía mejor tu entrenador de badminton que tu entrenador aquí y tus compañeros allí que tus compañeros aquí? Totalmente cierto. Perfecto. Venga, la puerta ya está ¿Eres abierta. más feliz allí que aquí? Soy más feliz con Marcos y mis compañeros y compañeras que aquí, sí, efectivamente. Pero tienes que preguntarles si son felices ellos. Pero yo los vi muy reincidentes, porque claro, hubo un momento que dijeron, pero puede vamos a ser saludar al nuevo. Ya, ya. El nuevo, tú Qué eras el vergüenza. único nuevo. Yo era el único nuevo. Ay, Y por entonces Dios. me... Hola, ¿Y te sentiste torpe o te sentiste...? Bueno, yo les dije, en mi vida he cogido una raqueta. A partir de ahí, y nada, todo muy bien, bienvenido, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y todos eran muy reincidentes, quiero decir, que deben de ser felices porque van mucho. Pero déjame que te haga una pregunta, cogiendo además si uno se apunta al badminton es porque no es feliz, dice el claim de la serie. Bueno, porque busca algo, Tú puede dices- ser. Tú dices que eres feliz. Bueno. Ya empezamos. Hombre, Ahora- feliz, a salvo ver que seas si- idiota. a ver si va a tener siempre la hay cosas- razón el Hombre, claim de la serie. que ser ¿eh? feliz es muy difícil. Menos mal que el programa acaba pronto, porque si no... Pero entonces, dime, ¿por qué te has apuntado a badminton? Porque quería seguir con una vida saludable que había empezado el 1 de agosto. Y a mí correr, me he apuntado a San Silvestre Vallecana, que eso es un día que hay que tocar, que seguramente Severino ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, pero sí, Sever ya lo ha lleva hecho. Mucho tiempo corriendo. Claro, entonces me he apuntado a eso, pero a mí lo que no me hace feliz es correr por correr. Entonces buscaba un deporte que me ayudara a hacer ejercicio y que me motivara o me llamase la atención. A mí lo de las plumas de pato en un trozo de corcha me hace mucha gracia. ¿Qué? Ahora menos, porque La ya pelota le he de sufrido Barcelona. el volante. La pluma. Y entonces La he pluma, decidido sí. probar. Pues es muy divertido, que yo lo probaba de pequeño, después ya de Es mayor, ¿no? muy divertido, cansa El- muchísimo, es muy exigente, pero es muy divertido. El badminton playa, cómprate una red. Bueno, ya, es que claro, Pepe. playa. Vamos a ir poco a poco. Esta es la segunda temporada de la Madre serie. mía. Claro, vamos a ir poco a Ir a poco. terapia. Pero tú sabes que para ir a la San Silvestre Vallecana tienes que entrenar, ¿no? No, pero lo estoy haciendo, ¿eh? ¿Vas tengo sales que- a correr? Hoy tengo que correr y por primera vez ya fuera.
Ya me he hecho mis 40 minutos en gimnasio. Hay que darle unas cuantas vueltas a la pista de con bádminton. Con la cinta inclinada para que se parezca a la calle, más o menos. Iñaki. ¿Qué es tu entrenador, Iñaki? No, pero Avenida Albufera, corre maratón. La subida para el Sofofo es jodida, ¿eh? Es muy difícil, son los 2 últimos kilómetros. Me han hablado muy mal de esta situación. Payaso Fofo. Los 2 últimos kilómetros de la San Silvestre son muy duros. Vendré a trabajar el día 1 solo para conocer tu experiencia. Vamos. Vamos terminando con el último compás, Ana. Pues además de una promesa del bádminton en el programa hoy. Tiembla Carolina Marín. Hemos tenido venga una un día, promesa. que venga un día, que no ha venido. Venga, a ver Ven. si... no, ahora Ojo, menos cuidado. vendrá, porque tú eres un rival. Se siente amenazada. Claro. Entrevista y luego partidito. Venga, genial. Bueno, que tenemos una promesa, hemos tenido una promesa de la cocina. Ha vivido 16 es años. una Bueno, realidad, es una realidad, es lo que íbamos a acabar diciendo, pero bueno, iba a juguetear con el ha vivido 16 años fuera de España, ha cocinado con los mejores chefs, los mejores productos, las mejores técnicas y ahora ha abierto su restaurante en Madrid. Es Rubén Mosquero. Su restaurante se llama Emi. ¿Qué sabemos de él? Que dicen que es revolucionario, que eso de cocinar y de comer no nos ha contado que viene de cuna, y que tiene las cosas muy claras. Mi madre se enfada cuando me ve ahí comiéndome un brócoli como si fuera caviar. O dice, joder, si tú no probaras un brócoli o una coliflor ni aunque te pagaran. Yo soy menos de artificios. A mí me gusta que la comida hable por sí sola. Trabaja en casas que se hace y no me parece mal. De hecho, por ejemplo, en Atomix hacíamos unas cartas de cada plato bien explicado y por detrás se hacía un diseño gráfico de algún diseñador coreano, pero tampoco quería copiar lo que ya he hecho anteriormente. Entonces es una cosa que me gustaba mucho cuando trabajé en Noma, de que simplemente se te ponía el menú con los ingredientes enunciados y luego te lo explicábamos durante la comida. Prefiero emplear el tiempo en cocinar que en poner el nombre a los platos. Terminamos aquí, volveremos mañana a partir de las 6. Les esperamos, pongan el despertador. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.